salmos echando va el pueblo alegre del Señor Jesús. Desde muy lejos se comienza a ver al Hijo de Dios que montado viene. Mientras mil voces resuenan por allí, hosana el que viene en el nombre del Señor con un aliento. Hola querido pequeñito de la Iglesia Bethesda, me da un gusto poderte saludar en esta tarde, en este domingo. Sabemos que es un día de celebración y de mucho gozo, porque estamos recordando un evento que fue y sigue siendo muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy de eso se trata este tema. O sea que sean bienvenidos, queridos pequeñitos de la Iglesia Bethesda, y vamos a comenzar con este tema que es muy especial. Si se dan cuenta, hoy muchos van a las iglesias a bendecir sus palmas, pero ¿realmente eso es la entrada triunfal o realmente ese es el verdadero significado que le debemos de dar? Quédate en este día para que puedas escuchar la bendita palabra de Dios y podamos contestar a esa pregunta, si es correcto o no es correcto, y qué significado tiene la verdadera entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y feliz domingo tengas en compañía de tu apreciable familia. ¡Comencemos! Recuerda, querido pequeñito de la Iglesia Bethesda, que antes de que nosotros comencemos con nuestro tema es importante hacer una oración. ¿Para qué oramos? Bueno, una es para darle gracias a Dios, en segunda es para reconocer que Él es nuestro Señor y en tercera para que a Él hable a nuestro corazón, que Él sea dándonos discernimiento por medio del Espíritu Santo, que Él no nos dejó para que nos consolara, ¿verdad? Que Él nos dijo que nunca estaríamos solos, sino que mandaría el Espíritu Santo. Entonces, para pedirle discernimiento, entendimiento y que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir en este domingo. Y pues para darle gracias, ¿verdad? Como ya le dijimos, por todas sus bondades y todas sus misericordias. Entonces, en este día, querido pequeñito de la Iglesia Bethesda, te invito a que cierres tus ojos, a que juntes tus manitas y repitas después de mí. Entonces, comencemos. Damos nuestras manitas y cerramos nuestros ojos y repiten después de mí. Señor Jesús, te damos las gracias por este día tan hermoso y maravilloso que tú creaste. Hoy venimos como niños de esta iglesia a adorarte y a reconocer que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy en este día, habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Y a ti sea el poder, el honor y la gloria. Y todos unidos decimos, en el nombre de Jesús, amén. La historia que encontramos en la palabra de Dios y que nos habla sobre este evento importante se encuentra en Mateo 21, 9. Bueno, todo el versículo 21. Y les voy a ir contando la historia y mientras se las voy contando les voy a ir mostrando unas ilustraciones para poder apoyarme con estas ilustraciones y que ustedes puedan entender cómo se dio esta hermosa historia. Comencemos. Así dice la bendita palabra de Dios. Tiene como título la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, como lo tenemos aquí. Sí, aquí están sus 2 discípulos. ¿Los pueden ver? Estos 2 son sus discípulos y el que está en medio es el Señor Jesús y les está indicando que hay un burrito, ¿verdad? Que está atado en un lugar y que necesitan traerlo. Vamos a seguir con la historia. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. ¿Qué quiere decir? Su hijo, ¿verdad? Su burrito
porque la asna era su mamá, era una burrita, y el pollino era su hijo, ¿verdad? Un burrito. Y decía, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Ya ven, el Señor Jesús era muy cortés. El Señor Jesús nunca se robó al burrito. Aquí tengo mi burrito. El Señor Jesús nunca se robó al burrito, sino que lo pidió prestado y dijo que luego lo traería de vuelta, ¿verdad? Los traería de vuelta. Y sigamos con la historia. Y todo, y si alguien nos dijere algo, decir, el Señor lo necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la verdad es que los burritos son utilizados como animales de carga, ¿verdad? Porque aquí mucha gente va por agua y aquí colocan el agüita para que el burrito cargue, o igual les ponen otras cargas para que el burrito las lleve. Entonces el burrito es un animal de carga, pero que fue un burrito muy especial, ¿verdad? Porque fue el que el Señor Jesús, con el que el Señor Jesús entró a Jerusalén sentado, ¿verdad? Y bueno, sigamos con la historia. Entonces, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, estaba cumpliendo una profecía. Y era esta: he aquí tu rey viene a ti, manso. ¿Qué quiere decir? Que él traía paz, él no traía guerra. Él no era un rey que venía sentado en un caballo. Porque muchos reyes que venían sentados en un caballo, pues simbolizaban eso, ¿verdad? No venían en son de paz, sino venían con propósitos de guerra. Pero el Señor venía sentado en un pollino, manso, humilde, que traía paz y nos trajo paz a esta tierra, ¿verdad? Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces ya después de que Jesús les dijo, oigan, allá hay un burrito, hijo de asna, traédmelo, desatadlo. Y si alguien les pregunta, decir, el Señor lo necesita y luego lo devolverá, ¿verdad? Entonces, sus profetas no dijeron, ay, ¿por qué nosotros? No, al contrario, dijeron, sí, Señor, vamos. Y fueron por el burrito y lo trajeron donde estaba el Señor Jesús. Y vamos a ver la siguiente parte. Y trajeron el asna. Y estaba aquí el burrito, ya lo habían traído. Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Sí, pues los discípulos, después de que trajeron el burrito, el hijo de asna, dice que los discípulos pusieron sus vestiduras encima del burrito, así, y el Señor Jesús se sentó para poder ahora sí entrar a Jerusalén. ¿Cómo ven? ¡Qué emocionante y qué bonito!, ¿verdad? Sigamos con la bendita palabra de Dios. Entonces le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Imagínense, el burrito iba pasando juntamente con Jesús, arriba, montados, Jesús encima del burrito, y decía que la gente que colocaba vestiduras en el camino, ¿verdad? Para que pudiera pasar el Señor Jesús, ¿verdad? Y eso significaba que le estaban rindiendo honor a Jesús, ¿verdad? Que reconocían que Él era su rey. Y continuemos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas, como lo veíamos. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Ramas de los árboles. No decían que eran palmeras o que eran palmas, decían que eran ramas de los árboles. Y las tendían en el camino. Aparte de que ponían las vestiduras, las tendían, también ponían ramas, ¿verdad? Y otros las utilizaban para decir lo siguiente. Vamos a seguir con la lectura. Y la gente que iba delante y la que iba
detrás aclamaba diciendo, escuchen muy bien, estaban con sus ramitas, le decían, Hosana, Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué emoción, ¿verdad?, estar en ese momento. Ellos reconocían que el Señor Jesús era su Salvador. Imagínense, aquí está la gente, ¿se lo pueden ver? ¿Y ven lo que está abajo del burrito? Pues era ropa, ¿verdad? Eran sus vestiduras que ponían en el camino para que el Señor Jesús pasara. Muy bien. ¿Y ven a la gente que tenía palmas? Pues ellos decían, Hosana, Hosana, al Rey. Me viene el nombre del Señor, ¿verdad? Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no sé si alcancen a ver, hay dos personajes que estaban muy enojados. ¿Se dan cuenta? Pues esos eran fariseos y a ellos no les gustaba que la gente reconociera que Jesús era su rey. Entonces ellos estaban muy molestos con lo que estaba pasando. Así como habían personas que querían a Jesús, habían otras personas que no querían al Señor Jesús, y que más adelante en esta semana vamos a ver que esas personas que le tenían mucho coraje fueron aquellas personas que lo crucificaron, que pidieron que crucificaran a nuestro Señor Jesús. Pero vemos que el Señor Jesús no está muerto, sino que Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y Él vive, y esa es nuestra esperanza, porque Él dijo que volvería por nosotros. Entonces adoramos a un Dios que está vivo. Amén, gloria a Dios. Y continuando con la lectura, dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, gloria a Dios. Y con esta última parte hemos terminado esta historia. Y les voy a poner un video. Pero antes de ponerles el video, quiero preguntarles algo. ¿Tú has escuchado quiénes son los reyes? ¿O has leído alguna vez? Bueno, te contaré que los reyes son personas muy ricas y muy poderosas. Ellos tienen tronos espléndidos, llevan una corona de oro en su cabeza y utilizan ropas muy hermosas, pero también muy caras, muy lujosas. También los reyes viven en castillos inmensos y tienen muchos servidores a su disposición. Viajan en carruajes maravillosos y mucha gente les aclama. Pero Jesús también es un rey. Querido pequeñito de la iglesia de Tesla, te hago esta pregunta. ¿Jesús era un rey? Sí, querido pequeñito de la iglesia de Tesla, Jesús era un rey, pero no es un rey igual que todos, sino es un rey que es muy diferente, porque realmente su reino no era de esta tierra, sino estaba ahí en los cielos, ¿verdad? Y él nunca utilizaba corona de oro, ¿verdad? Él nunca iba con caballos o con carruajes, ¿no, verdad? Y tampoco utilizaba vestiduras muy lujosas. Él era humilde y Él nos enseñó a ser humildes y también nos trajo paz a nuestra vida y paz a esta tierra. Y vemos que Jesús, Él no nació en un castillo, o si nació en un castillo aquellos pequeñitos, no, ¿verdad? Él nació en un pesebre. Y esa historia pues la recordamos mucho en Navidad, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, nació en un pesebre con los demás animalitos, donde habían borregos, vaquitas, puerquitos. Él no nació en un castillo y creció en una casa pues pobre, en un pueblo que también era pobre. Él no nació en una ciudad muy rica, Él nació en un lugar donde nos enseñó humildad. Y bueno, de adulto, ¿qué creen? Cuando Jesús creció, Él no tenía una casa propia donde vivir o descansar, como nosotros que ahora tenemos un lugar donde dormir, ¿verdad? Y somos muy bendecidos por tener una casa, pero hay muchas personas que no lo tienen. Pues el Señor Jesús era una persona que cuando era adulto, Él no tenía una casa propia donde descansar. Mas sin embargo, Él siempre nos mostró esa humildad. Nunca tuvo un trono en esta tierra, ni vistió ropas especiales. La única corona que tuvo fue la que sus enemigos tejieron de espinas para burlarse de él. Qué triste, ¿verdad? Pero nos gozamos en que el Señor Jesús nos trajo esa salvación. Él es nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios. Y aunque algunas personas reconocieron que era el rey de Israel, su pueblo en general lo rechazó. Y eso lo vamos a ver
en la crucifixión. Querido pequeñito, esta semana vamos a ver muchos temas muy importantes. Vamos a recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, y hoy estamos viendo la entrada triunfal, que es el primer tema que vamos a tratar o que tratamos, y después viene la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y después la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es algo que también nos gozamos muchísimo, porque Jesús no está muerto, sino Él vive. Amén, gloria a Dios, y nos está preparando una morada allá donde Él está, junto a su Padre Celestial. Y bueno, pero pues muchos lo admiraron cuando Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, pero desgraciadamente muchas de esas personas que lo adoraron en ese momento también lo crucificarían, pedirían para que lo crucificarían. Es muy triste. El Señor Jesús pasó por muchos momentos muy difíciles, y Él te entiende cuando tú estás triste, cuando estás pasando por un momento en el que a lo mejor sientes que nadie te entiende. El Señor Jesús sí te entiende, porque Él también lo pasó. Él también pasó rechazo, Él también se burlaron de Él. Él nos entiende mejor que nadie, y Él es tu mejor amigo con el que puedes contar. Y bueno, ahora vamos a ver algo importante. Los significados de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Bueno, el significado de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pues fue un evento en el que el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y montado sobre un pollino, ¿verdad? Y tiene una diversidad de significados que vamos a analizar a continuación. ¿Qué significa que haya entrado montado en un pollino? Bueno, la montadura de un rey indica el tiempo que se vivía. Los caballos eran para tiempos de guerra, como les decía, pero el asno era para tiempos de paz. Amén, gloria a Dios. Y Jesús entró a Jerusalén en un burrito, en humildad, indicando que su venida era de paz. Eso nunca se nos va a olvidar, ¿verdad que no? Y bueno, el segundo punto es un camino de mantas de ramas. ¿Qué significa eso? Bueno, aunque la entrada de nuestro Señor Jesús se revestía de humildad, no por ello faltaban las muestras de aprecio a nuestro Señor Jesús por parte de las multitudes, ¿verdad? Como veíamos aquí. El evangelista Marcos dice que algunos pusieron sus mantos, cortaron ramas, y que también tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. Y el detalle es interesante. Si tenemos en cuenta que para ello el vestido era un símbolo de la dignidad personal y de la posición social que tenían las personas, por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos, estaban mostrando su respeto al Señor Jesús y homenaje a nuestro Señor Jesús. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Y el tercer punto es los gritos de júbilo. Cuando nosotros alabamos, gritamos de júbilo, ¿verdad? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué significa Hosana? Bueno, es una traducción que significa sálvanos ahora, y se empleaba pidiendo liberación a Dios. Y lo que la multitud rogaba era que el Señor Jesús los salvara, ¿verdad? Y Él trajo salvación a nuestra vida. Queridos pequeñitos, pues sí, Él nos vino a salvar. Y bueno, queridos pequeñitos, esta fue la historia del día de hoy. Deseo te haya gustado. Ahora sí, cuando recuerdes del día de la entrada triunfal, recuerda que no es bendecir palmas, sino que es reconocer que fue ese momento en el que nosotros reconocemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y ese evento, ¿verdad?, que Jesús vino a traernos paz. Y esa paz que abunda, ¿verdad? Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Deseo que tengas un excelente domingo, que puedas disfrutar en compañía de tus familiares, y que no te pierdas las clases dominicales que vamos a tener esta semana. Que Dios te bendiga, y el burrito te manda a saludar. Y bueno, te deseamos lo mejor. Dios te bendiga y que esta historia haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, te dejo con el siguiente video. Historias de la Biblia. La entrada triunfal. Este es Jesús, ¡Heyo! el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
Mientras Jesús estaba en la tierra, Él enseñó a todos acerca del amor de Dios y curó a las personas de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso resucitó personas. ¡Wahoo! En esta época los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Jesús y sus discípulos se detuvieron en un pueblo. Él les dijo a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Ok. Y les dijo que entren al pueblo y que verían un burrito que nadie lo había montado nunca. Rock. Él les dijo que lo ataran y que lo trajeran a él. Si alguien pregunta qué están haciendo, él les dijo que respondieran: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Ok, go ahead. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron el burrito. Hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesús naciera, Dios había dicho que el Salvador, el Rey de Israel, vendría a Israel de esta manera, y Jesús estaba haciendo justo lo que Dios le había dicho. La noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén se propagó por toda la ciudad. Muchos habían escuchado acerca de las grandes cosas que él había hecho, así que cortaron hojas de palmeras y corrieron a verlo. Los fariseos y los líderes religiosos se dieron cuenta de que no había nada que pudiesen hacer para evitar que vieran a Jesús. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes tiraban sus túnicas en el camino delante de él. Sus seguidores comenzaban a gritar y cantar mientras él caminaba, adorando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos y le dijeron a Jesús que detuviera a las personas para que dejaran de decir eso. Pero Jesús dijo: si ellos se callaran, hasta las piedras se pondrían a aclamar. Así que la gente siguió cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad entera de Jerusalén estaba escandalizada mientras él entraba preguntando: ¿quién es este? Y las multitudes respondían: este es Jesús. Y Jesús montó el burro por la calle de Jerusalén hasta el templo en una entrada triunfal, justo como Dios dijo que lo haría muchos años atrás. Bueno, antes de irnos, es necesario orar y dar gracias a Dios. Así que cerremos nuestros ojitos, juntamos nuestras manitas y oramos al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos poder escuchar de tu bendita palabra y por esta escuelita dominical que el día de hoy nos permites, por decirnos que tú eres nuestro Salvador y que tú eres el Rey de nuestra vida. Te damos las gracias y te pedimos que seas tú estando con nosotros durante toda esta semana y que seas tú hablando a nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Cantos y palmos echando va el pueblo alegre del Señor Jesús. Desde muy lejos se comienza a ver al Hijo de Dios que montado viene. Mientras mil voces resuenan por allí, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, Hosana